Dios es bueno, amén. Yo quiero darle la bienvenida hoy a Lucero y a Pablo. Bienvenidos hoy a la casa del Señor. Vieras que hace tiempo estamos orando por ustedes, amén, iglesia. Estamos orando por ustedes hace ya mucho tiempo y por sus hijos. Bienvenidos. Jocelyn también hoy nos está acompañando nuevamente. Bienvenida. ¿Quién más por acá? Ya tenemos la nuera, ¿es verdad? De Maricel. Bienvenida, amén. Démosle un aplauso al Señor por ellos, amén. Bienvenidos a la casa de Dios, amén. Bienvenidos a casa de Dios Uriel, amén. Este es un lugar que Dios levantó para que usted venga, adore y alabe al Dios que es 3 veces santo. Y para que usted un día nunca diga, es que no tenía dónde congregarme, amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar en este lugar una vez más y congregarnos en tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra que va a ser expuesta en esta hora, Jesús. Tu palabra corra como río de agua viva en todo este lugar, Señor. Permítele a tu siervo, Padre, que con autoridad y de nuevo pueda predicar tu palabra, mi Dios, para que tú extiendas tu brazo poderoso sobre todo este lugar y hasta donde llega el sonido, mi Dios, para que bajo el nombre de Cristo Jesús sucedan milagros, señales y prodigios, haya restauración, haya vida, haya libertad, haya, Padre de la gloria, salvación en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Dios, que tú estás en medio nuestro para bendecir a cada uno de nosotros, para traer libertad, para levantar al caído, para libertar al que está en opresión en esta hora, Señor. Declaramos, Dios mío, una noche de victoria. Declaramos, Señor, una noche donde el enemigo tendrá que huir. Declaramos una noche donde se desbaratan las maquinaciones del enemigo. Declaramos, Padre de la gloria, que en esta noche hemos venido a hacerle guerra al diablo, que en esta noche hemos venido a levantarnos en victoria, que en esta noche hemos venido contra todo hombre fuerte que se levante contra la iglesia. Declaramos que esta es una noche donde el diablo va a tener que soltar la bendición que es de tu pueblo, que esta es una noche donde el diablo va a tener que soltar la bendición de mi hermano, de mi hermana. Declaramos libertad en esta noche, porque nada ni nadie va a detener lo que Dios dijo que haría en esta casa. Yo dije que nada ni nadie va a detener lo que Dios dijo que haría en esta casa. Yo dije que nada ni nadie va a detener lo que Dios dijo que haría en esta casa, lo que Dios dijo que haría en tu casa, lo que Dios dijo que haría en tu vida, lo que Dios dijo que haría en tu ministerio, lo que Dios dijo que haría con tus hijos. No hay infierno que se levante, porque mayor es Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está ese ejército que se levanta hoy? ¿Dónde está ese ejército que se levanta hoy? Si usted es del ejército de Dios, dele palmas a ese Rey de Gloria. Vamos, una ofrenda de palmas, una ofrenda de palmas al Rey de Gloria, al Rey de Gloria, al Rey de Gloria. Hay poder en su nombre, hay poder en su nombre, hay poder. Aleluya. Aleluya. A ver, alguien puede decir aleluya. Alguien puede decir aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede decir gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Solo te pedimos, ten misericordia y ayúdanos. Solo te pedimos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos y danos la victoria en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hoy se rompe toda cadena.
Hoy se pudre todo yugo. Hoy vamos a desenmascarar las mentiras del diablo. Hoy el hombre fuerte tiene que huir. Hoy usted vino porque Dios le trajo. Hoy algo se va a romper en su vida. Hoy usted va a salir de aquí diferente a como entró. Yo no sé usted a qué vino hoy, pero sí puedo decirle que el que está aquí, cada vez que usted viene a su casa, algo quiere hacer en tu vida. Aleluya. Aleluya. Tenga esto en cuenta, iglesia. Tenga esto en cuenta. Que cada vez que usted viene aquí a la iglesia, el gran yo soy está en medio nuestro. Cada vez que usted viene a reunirse, porque es que Dios no estableció la iglesia y los cultos para que nos viniésemos a entretener o a reunir o a hablar, o ahora al final vamos a salir y comer y compartir. Todo eso es lindo e importante, pero cuando Dios lo trae a usted a la casa de oración y usted viene, tenga la certeza y la seguridad de que Dios quiere hacer algo en su vida nuevo. Amén. Gloria a Jesús. Damos gloria a Dios por su palabra que vamos a leer en el libro de Nehemías en el capítulo 2 y el versículo 20. Hoy vamos a saludar a todos los que se conectan en Facebook. Dylan. Saludamos a todos los que se conectan a través del Facebook. Dios les bendiga, quédense con nosotros y compartan la transmisión. Amén. Tema de esta noche, de esta prédica, es un nombre fuerte. Tiene un nombre bien fuerte esta palabra. Y es una palabra fuerte en esta noche. Y tiene por título Voces del Infierno. Suena como una película de terror, ¿verdad? A mí no me gustan las películas de terror, ni en los anuncios. Si estoy viendo una película o otra cosa y anuncian una película de terror, inmediatamente lo quito porque no me gustan las películas de terror. Y a mi pensamiento creo que abre puertas para cosas. Y creo que los hijos de Dios no debemos ver películas de terror, creo yo, ¿verdad? Porque son puertas que se abren en lo espiritual. Todo lo que tiene que ver con demonios, con espíritus, con satanismo, todo eso son portales espirituales que pueden empezar a traer destrucción a los hogares. Y esta prédica tiene un nombre como de película de terror: Voces del Infierno. Vamos a leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 2 y el versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Alguien diga amén. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahora yo voy a declarar una palabra y donde dice Jerusalén, usted y yo vamos a decir en Suriel. Amén. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Suriel. Amén. Tome su lugar, por favor. Vamos a ir al contexto de esta historia, de este versículo que acabamos de leer. Se trata de un hombre, de un profeta, de un siervo de Dios llamado Nehemías. Nehemías era un hombre que estaba preocupado por aquel pueblo, por Jerusalén, porque aquel pueblo tenía los muros derribados y estaba a merced del enemigo.
Jerusalén era la ciudad santa de los judíos, presta atención, y como ciudad era la capital de los judíos, representaba la identidad nacional de los judíos. Y esa nación, esa capital, era bendecida por la presencia de Dios que estaba en ese templo. Jerusalén era una ciudad bendecida por Dios. Pero ellos se habían rebelado y habían desobedecido a Dios. Y sus enemigos habían venido y los habían llevado cautivos. Y aquel pueblo estaba en desolación. Nehemías era un hombre que amaba a esa tierra, que amaba a Jerusalén. Nehemías no vivía en Jerusalén. La Biblia dice que él vivió toda su vida en Babilonia, pero que él quería regresar a Jerusalén, porque él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en aquel pueblo. Y dice la Biblia que él quería regresar a Jerusalén para reunir a los judíos y retirar la afrenta de aquel pueblo. Él quería reunir a los judíos para quitar la vergüenza que había en aquel pueblo. Aquel pueblo estaba en derrota. Aquel pueblo tenía una mentalidad de derrota. Aquel pueblo creía que nunca más se iba a levantar. Aquel pueblo creía que nunca más se iban a poder edificar sus muros. Aquel pueblo creía que habían sido abandonados por Dios. Los muros de Jerusalén estaban destruidos, iglesia. Pero Nehemías dijo, yo quiero volver a Jerusalén. Yo quiero ir y empezar a trabajar en aquel pueblo. Porque si levantamos nuevamente los muros, porque si reedificamos los muros, una vez más Dios va a ser glorificado en medio de su pueblo. Y decía Nehemías, si levantamos los muros, una vez más va a venir la presencia de Dios sobre su pueblo. Él decía, si logramos reconstruir los muros, si logramos levantar este pueblo, una vez más la gloria experimentada anteriormente la vamos a volver a vivir. Y Nehemías empezó a buscar cómo acercarse a Jerusalén. Y cuando le llega la noticia a Nehemías y él empieza a preguntar y a indagar, dice la Biblia que llega un hombre y le empieza a contar toda la situación de Jerusalén. Y déjeme decirle, no le llevó noticias gratas, no le llevó buenas noticias, le llevó lo que realmente estaba sucediendo en aquel tiempo. La realidad de Jerusalén era que los muros estaban destruidos. La Jerusalén espiritual, la de Dios, la Jerusalén en aquel tiempo estaban los muros destruidos, estaban los muros derribados. Dice la Biblia que cuando Nehemías escuchó esto, él empezó a llorar. Él se quebrantó en su espíritu y en su corazón, dice, y rompió a llorar cuando escuchó que el muro de Jerusalén seguía en ruinas. No hay nada más triste, iglesia, que usted se dé cuenta de que una persona, de que una iglesia haya caído, pero que nunca más se volvió a levantar. Usted y yo, como hijos de Dios, el anhelo de nuestro corazón debe ser el mismo anhelo que había en Nehemías. Aquel hombre cayó, aquella mujer cayó, pero qué alegría que se vuelva a levantar. Aquella iglesia cerró, aquel pastor se fue, pero qué bueno que llegue algún hombre de Dios y vuelva a reedificar ese templo, y vuelva a levantarse ese hombre, y vuelva a levantarse esa mujer. Esa misma emoción, ese mismo deseo que había en Nehemías es el que hoy en día debe haber en cada uno de nosotros. No sé si usted dice amén, pero así debe ser, iglesia. Dice la Biblia, Nehemías rompió a llorar cuando escuchó que el muro de Jerusalén seguía en ruinas. ¿Por qué? Hoy en día los muros no significan nada. Hoy en día no es nada. Los países ponen muros. La muralla china, este señor de Estados Unidos levanta un muro, pero eso no significa nada. Pero hoy en día, en los días de Nehemías, iglesia, eran esenciales los muros. Presta atención. Hoy en día eso no es importante físicamente, porque ahora lo vamos a llevar al plano espiritual y lo vamos a aterrizar espiritualmente. Pero en aquel tiempo
Los muros eran esenciales, ofrecían seguridad ante los ataques, simbolizaban poder y paz. Además, Nehemías se lamentaba de que su pueblo, los judíos, hubieran estado paralizados por un edicto previo que le había impedido reconstruir los muros. Escuche esto, porque yo estoy leyendo la historia. El Señor me viene hablando hace como un mes y medio de esta palabra. Y yo me he tratado de escudriñar y de aprender. Y yo decía, ¿qué es lo que pasó con esos muros? ¿Por qué no se habían reedificado? ¿Por qué no se habían levantado? ¿Qué era lo que había sucedido? Y yo me voy un poco más atrás y empiezo a leer que esos muros y que esa ciudad estaban bajo una palabra de maldición. Esa ciudad estaba bajo una palabra negativa que alguien soltó. Esa palabra estaba bajo un edicto de un rey que había declarado una palabra. Él había dicho a través de alguien que llegó y le dijo, rey, no permita que se levante Jerusalén. Rey, no permitas que se levante Jerusalén, porque si ellos se levantan, ellos no van a pagar ningún tributo al rey. Hicieron al rey engañadamente firmar un edicto, y el edicto decía, nunca más se levantarán muros en Jericó, en Jerusalén, perdón. ¿Cuántos alaban su nombre? Ese pueblo estaba bajo una maldición, bajo una palabra declarada. Ese pueblo estaba bajo una profecía declarada. Ese pueblo estaba bajo un edicto, bajo un decreto. Esto lo encontré en Esdras 4:6, dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Alguien poseído por el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, vino delante del rey con acusaciones falsas para que no se levantara aquel lugar. Dice, acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y dice, y en tal fecha escribieron Rehum, canciller, Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, dice, los jueces, gobernadores, oficiales, los de Persia, los de Erech, los de Babilonia, los de Susa, esto es los tsunamitas. Todos se reunieron y empezaron a recoger firmas. Y empezaron a mandar mensajes al rey. Lo que ellos no sabían es que ya Dios tenía preparado a un hombre. Lo que ellos no sabían, iglesia, es que ya Dios estaba poniendo algo en el corazón de Nehemías. Porque cuando Dios quiere levantar, y cuando Dios quiere levantar a alguien, cuando Dios quiere levantar una iglesia, se empiezan a juntar los demonios. El infierno empieza a temblar, el diablo empieza a sacudirse, las alarmas se empiezan a activar. Porque saben que ese hombre, que esa iglesia, aunque estuvo caído, si se levanta, va a ser un arma poderosa en las manos de Dios. Y se juntaron contra ese pueblo, pero no sabían que delante de él, aleluya, todos se reunieron a recoger firmas, y el edicto cayó, la maldición cayó, y la palabra cayó sobre Jerusalén. Usted sabe qué hicieron aquella gente para tratar de impedir la restauración de aquel pueblo. Vinieron delante del rey con acusaciones falsas. Presta atención. Vinieron delante del rey con mentiras. Porque cuando al diablo se le acaban los argumentos para acusarte, cuando tú empiezas a ser libre, cuando ya viene tu reedificación, cuando ya viene tu restauración, cuando ya usted empieza a ser libre, el diablo empieza a traer mentiras a su vida. Cuando se le acaban los cartuchos, cuando usted concientizó y usted empezó a cerrar puertas, cuando usted concientizó y dijo, yo ya no puedo seguir en esta vida, yo necesito cambiar, al diablo se le queman los cartuchos. Entonces él empieza a traer mentiras a tu vida y a la iglesia. Pero en esta hora declaramos que toda mentira del diablo se cae. ¿Cuáles son las mentiras del diablo? Allá, la iglesia de los liberales, la iglesia de los pecadores, la iglesia de los que usan pantalones, la iglesia de los adúlteros, la iglesia de los fornicarios, aquel el chismoso, aquel el pecador. Cuando Dios dice, no llames común a lo que ya Dios limpió, no llames común a lo que ya Dios lo limpió, no llames inmundo a lo que ya Dios transformó. Y Él está mentira del diablo en tu vida, iglesia. Santo es su nombre. Aquella gente, iglesia, estaba marcada por un edicto.
Y hay mucha gente, y esto me lo traía el Señor, el Espíritu Santo. Hay mucha gente marcada por una palabra negativa, por una mentira del diablo. Escuche esto. Hay mucha gente estancada en su ministerio. Hay muchas iglesias estancadas en la tierra por una palabra negativa, por una mentira. ¿Usted está aquí hoy? Alguien te dijo algo y te marcó. Alguien dijo, tú no te levantas y tú te la creíste y te marcó. En aquella iglesia no se levantarán pastores, dijeron, Jason. En aquella iglesia no se levantará pastor, decían. En aquella iglesia no sucederá nada. Las palabras marcan. Y el diablo se le mete a la gente para que usted le diga a alguien, usted no puede. El diablo se le metió a Pedro para decirle, no lleves a cabo el... Si se le metió al... Dígale al que está a su lado que a usted no se le meta al diablo. Vamos, dígale que a usted no se le meta al diablo. Porque el diablo se le puede meter a alguien para decirle, usted no sirve, usted no es apto. ¿Para qué vas a la iglesia? Escúcheme, el diablo te dice, no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas a adorar? ¿Para qué vas a alabar? ¿Para qué vas a ir? Eres un hipócrita. Reprenda al diablo. Si hoy estás aquí, es porque sus cuerdas de amor te están atrayendo. Porque él vio algo en ti. El diablo ve un pedazo de carbón, pero Dios ve un diamante en bruto. El diablo ve un pedazo de mineral, pero Dios ve oro puro. ¡Wow! Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que Nehemías viene delante de Dios. Porque iglesia, cuando usted no puede levantarse, cuando usted no puede levantarse en su vida espiritual, cuando usted no puede levantarse en su vida, con su familia, cuando usted ve que nada prospera, al primer lugar donde usted debe ir es a la presencia de Dios. No hay lugar. Es a la presencia de Dios. Y Nehemías fue a la presencia de Dios y le empieza a recordar a Dios que Él les había dado una palabra. Preste atención. Doña Margarita va. Yo no le digo que no está poniendo atención, sino que escuche esto, porque la veo que está concentrada. Muy bien. Va donde Dios y le dice, Señor, esto está pasando, pero es que tú una vez me dices una palabra. ¿A cuántos Dios una vez le dio una palabra? Esa palabra no caerá en suelo antes de que sea cumplida. Tus ojos no se van a cerrar antes de que esa palabra se cumpla en tu vida. ¿Por qué? Porque Él no miente, ni es hijo de hombre para que mienta. Lo que Él dijo que iba a hacer con esta casa de oración, Él lo va a hacer. Lo que Él dijo que iba a hacer con tu ministerio, Él lo va a hacer. Voy a seguir, yo quiero hablar más. Lo que Él dijo que iba a hacer con tu sanidad, Él lo va a hacer. Lo que Él dijo que iba a hacer con tus hijos. Y Nehemías viene delante de Dios y le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a tu siervo Moisés. ¿Sabe lo importante, iglesia? Présteme atención. ¿Sabe qué es lo importante, iglesia? Ay, Dios mío. Cuando a usted le viene la lucha, la prueba, la tentación, lo que sea, acuérdate de la palabra que un día Dios te dio. A mí Dios me las recuerda siempre a través del pastor. Acuérdate de la palabra que Dios te dio un día. Aun cuando te sientas en el hospital enfermo y enferma, acuérdate que un día Dios te dijo, yo soy tu sanador. Aún así te encuentres en escasez, acuérdate de la palabra que un Dios te dijo, yo te voy a prosperar. Aún así estás en la iglesia y te sientes estancado, recuerda la palabra que Dios un día te dijo, yo te voy a levantar. Y Él llega y le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés diciendo, si vosotros pecaren, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si vuelven a mí y guarden mis mandamientos y los pusieren por obra, aunque vuestra dispersión, dice, fuere al extremo de los cielos, de ahí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces Jehová, es cierto, le dice Nehemías, tú habías dicho que si pecamos íbamos a ser esparcidos, y justo eso sucedió con Jerusalén. Dice, pero también recuerde, papá, le dice,
Pero también recuerde que dijiste que si nos volvíamos a ti y volvíamos a guardar tus mandamientos y los pongo por obra, dice, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, lo que está diciendo, aunque me haya apartado, aunque me haya ensuciado, aunque me haya ido al mundo, aunque me haya llenado de barro en el mundo, si me convierto de todo mi corazón, dice, de ahí tú me ibas a recoger nuevamente. Dice, y os traeré al lugar que escogí para haceros habitar allí mi nombre. Y le dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y le dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, le dice Nehemías. ¿Qué creen ustedes que dijo Jehová a Nehemías, a la petición de Nehemías? Jehová fue propicio y dio la autorización a Nehemías. Y cuando Dios te dice, muévete, muévete, iglesia. Si Dios no te dice que te muevas, no te muevas. Pero si Dios te dice, muévete, muévete. Y inmediatamente Nehemías corre para donde el rey y le dice, rey, yo quiero hallar gracia delante de ti. Yo quiero ir donde está mi pueblo. Yo quiero ir donde están mis hermanos judíos. Y ahí no hay quien se levante. Esa pobre gente no ha podido. A esa pobre gente alguien les dijo que nunca lo iban a lograr. Y ahí están con la cabeza viendo para abajo. Creen que nunca lo van a lograr. Pero yo creo en mi corazón que aún tú puedes hacer algo grande con ellos. Le dice al rey, déjeme ir y edificar esa ciudad. Y la gracia y el favor de Dios siempre están con un hombre que quiere hacer cosas positivas para el reino de los cielos. La gracia y el favor de Dios siempre están para una mujer que quiere levantarse para servirle al Dios eterno. Y el rey le empezó a abrir puertas y le dice, y te voy a dar hombres y te voy a dar ayuda, que te firmo cartas, ve con permiso del rey, ve con la gracia y el favor de Dios. Y le empieza a firmar papeles y le dice, Nehemías, ve y haz conforme quieres. Y dice la Biblia que Nehemías se fue y empezó a reedificar los muros en aquella ciudad. Iglesia, presta atención por favor. Nosotros somos la Jerusalén espiritual en este tiempo. Nosotros somos la iglesia de Dios en este tiempo. Y mucha gente dentro de la iglesia aún tiene sus muros caídos. Mucha gente no están amurallados. Mucha gente no están habitando al abrigo bajo la sombra del Omnipotente. Hay muchas cosas que puedan estar caídas en tu vida. Hay muchas cosas que puedan estar derribadas en tu vida. Pero hoy estoy aquí de parte de Dios para decirte, este es el tiempo de que te levantes a reedificar tu vida espiritual. Porque Dios te lleva para cosas grandes. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso somos usted y yo. La iglesia de Jesucristo, la primera roca fue Pedro, luego vinieron las otras y hoy en día usted es la otra roca que está fundamentada sobre la tierra. Hoy usted y yo somos la iglesia y dice la palabra y le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es por eso que Satanás no quiere que te levantes, porque tienes y portas una llave. Jason, portas una llave. Melissa, portas una llave. Zulay, portas una llave. Irani, portas una llave. Iglesia, Jessica, portas una llave de parte de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A esto fue llamada la iglesia en este tiempo. Por eso el diablo se esfuerza tanto en impedir que se levante. Porque sabe que si se levanta la iglesia, que si se levanta tu ministerio, que si tú te levantas, dice, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso quiere decir que a través tuyo, a través de la iglesia, el reino de los cielos se va a través de ti, el reino de los cielos se va a establecer en esta tierra.
Nehemías tenía una labor ardua y un trabajo duro. Reedificar y levantar los muros no iba a ser fácil. Levantarte no va a ser fácil, iglesia. Hermano, levantarte no va a ser fácil. Porque vas a tener las voces del infierno todos los días aquí. Todos los días vas a tener las voces del infierno aquí. Y dice la Biblia, Nehemías empezó a trabajar. En la Biblia, quiero comentarle por favor, reedificar significa restaurar, reconstruir o volver a construir algo que ha sido dañado o destruido. Reedificar, lo que Nehemías necesitaba hacer era reedificar. Aquellos muros ya habían sido edificados, pero habían sido destruidos. Entonces lo que Dios necesitaba era reedificar. Lo que Nehemías iba a hacer era reedificar aquellos muros. Y reedificar es restaurar, reconstruir y volver a construir algo que ha sido dañado o destruido. Pero en el contexto espiritual se refiere a la restauración de una vida espiritual. Por eso le digo a usted que hoy usted va a salir de aquí reconstruido. No armado a medio palo, reconstruido, restaurado, levantado. Por eso, iglesia, por eso es que cuando alguien se quiere levantar, por eso es que cuando una iglesia quiere salir a la calle a predicar, por eso es que cuando Dios empieza a levantar a un hombre, por eso es cuando Dios empieza a levantar a una mujer, por eso es que cuando Dios empieza a levantar un ministerio, las alarmas se encienden porque alguien se quiere levantar. Usted no ve a Satanás enojado cuando la iglesia no está haciendo nada. Usted no ve a Satanás enojado cuando usted está en su casa cómodo y no quiere venir a la iglesia. Usted no ve a Satanás enojado cuando usted no quiere hacer nada para Dios. Pero levántese a hacer algo para Dios para que usted vea. Empiece a marcar la diferencia. Empiece a querer ser libre. Empiece a renunciar a todo lo que lo ata. Empiece a caminar en santidad e integridad delante de Dios. Y verás cómo el diablo se levante. Pero él le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán. Reedificar, muchas veces, iglesia, es más difícil que edificar. Pregúnteme, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque muchas veces los mismos que te ayudaron al principio son los mismos que te señalan cuando caíste y te quieres volver a levantar. Ay. Los mismos que cuando llegaste te daban la mano, bienvenido hermano, vamos, sigamos adelante. Son los mismos que cuando caíste te señalan y te critican y no te ayudan a levantarte. Por eso es más difícil reedificar que edificar desde el principio. La gente te etiqueta por una caída, pero Dios ve la sangre de Cristo en cada mancha. Voy a decirlo de nuevo. La gente te etiqueta por una caída y te dice ya no sirves, ya contigo Dios no puede hacer nada. Pero en cada mancha de tu pecado lo que hay es un parchón de la sangre de Cristo, porque dice, en esto muestra Dios su amor, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros y tú vales la sangre de Cristo, que es más importante que cualquier caída que tú hayas tenido en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante para Dios que la iglesia se levante. Por eso Dios necesita en esta casa que los ministerios se levanten, que la gente se active. Porque el avivamiento, iglesia, no va a venir por el valle de huesos secos. El fuego no va a descender cuando el altar está arruinado. Cuando se levante alguien de ese valle de huesos secos, entonces el Espíritu de Dios... Cuando el altar que está arruinado se arregle. Iglesia, cuando usted ponga las cosas en orden, cuando usted se ordene delante de Dios, es entonces cuando va a descender el fuego de Dios sobre tu vida. Entonces Nehemías, después de recibir la autorización de Dios y del rey, empieza a trabajar. Y presta atención aquí, porque yo sé que usted está trabajando en su vida espiritual. Y la iglesia está trabajando y esforzándose por salir adelante, por avanzar. Pero escuche esto, mire lo que pasa y quién aparece cuando usted se quiere levantar. Dice la Biblia, cuando oyó Sanballat
que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Presta atención, esto es importante. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y dice, y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará como nada. Ahí empezaron a aparecer las voces del infierno. Esas que le aparecen a usted cuando usted quiere levantarse, cuando usted quiere venir a la iglesia, cuando usted quiere reedificar. Escarnio significa burla, insultos, ofender y humillar. Y este hombre, Sanbalat, es un espíritu que se mueve hoy en día en la iglesia. Presta atención, usted tiene que saber esto hoy para desenmascarar al diablo. Este espíritu Sanbalat se mueve en la iglesia. Y cuando usted quiere empezar a levantarse, cuando usted quiere reedificar, él viene con burla y dice, ja, 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 tú no lo vas a lograr. Él viene con insultos y te dice, ¿tú quién eres? ¿Tú qué eras? Y él viene a humillarte y decirte, nunca lo vas a lograr. Dice la Biblia que conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ese demonio se levanta en la iglesia, ese espíritu inmundo se levanta en la iglesia cuando alguien se quiere levantar a servirle a Dios. Esto es fuerte, iglesia. Ellos se reunieron con otros y empezaron a conspirar en contra de Nehemías. Y aquí empieza todo un trabajo del diablo estratégico para debilitar y desestabilizar aquel equipo de trabajo que estaba con Nehemías. Y en varios versículos empiezan a suceder cosas que yo le estaba prestando atención. Cómo trabaja el enemigo. Y una de ellas dice en Nehemías 4:11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces este demonio, iglesia, este espíritu de Sanbalat, ¿usted sabe qué hace? Se infiltra en la iglesia y se empieza a mover y empieza a caminar. Y empieza a querer entrar y a infiltrarse para traer, dice, muerte y detener la obra. Preste atención, para traer muerte y detener la obra. Ellos se infiltran dentro de la iglesia. Hoy los vamos a hacer echados de este lugar en el nombre de Jesús. ¿Qué más? Dice la Biblia que aquella gente desesperada, ya el diablo desesperado, porque estaban viendo cómo aquella gente se estaba empezando a levantar. ¿Sabe qué hicieron? Dice, empezaron a enviar cartas amenazadoras a Nehemías. Presta atención, empezaron a enviar cartas y Nehemías le dice, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. ¿Sabe qué hace el enemigo cuando usted quiere levantarse? Le empieza a levantar falsos. Le empieza a levantar falsos, Melissa. Norma, le empieza a levantar falsos. Le empieza a decir mentiras. Y estas cartas eran inventos de Sanbalat, porque Sanbalat inventa en medio de la iglesia. Sanbalat es un espíritu que el Señor lo reprenda, que empieza a traer mentira y confusión dentro de la iglesia. Dice en Nehemías 6:10, oiga qué tremendo y qué fuerte está esto, iglesia. Dice que Nehemías dice, vine luego a la casa de Samaías, hijo de Laía, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, oiga, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Ya dicen, oiga esta. Se reúne y le dice a Nehemías, encerrémonos en la casa, vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte, le dice. Wow. Entonces dije, dice Nehemías, un hombre como yo va a huir. Oiga esta, Jessica. Dice Nehemías, un hombre como yo, que he puesto mi confianza en Dios, va a huir. ¿Usted de qué me está hablando a mí? ¿Tú de qué me vienes a mentir? ¿Tú de qué me vienes a hablar? Y dice,
Y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Y le dice, no entraré. Déjame decirte que este que le estaba hablando a Nehemías era un hermano de su propio pueblo. ¿Aló? Era un hermano de su propio pueblo. Y dice Nehemías, y entendí que Dios no lo había enviado. Este está aquí hoy. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Cuando te quieres levantar, ¿sabes quién levanta ese espíritu de Sanbalat alrededor tuyo? Los falsos profetas, que vienen con profecía de Dios me dijo y Dios no ha hablado nada. Que vienen con profecía de dice Dios y Dios no ha dicho nada. Porque ya Dios le había dicho a Nehemías, yo te voy a dar la victoria. Y por eso Nehemías dice, yo no voy a huir porque yo confío en Dios. Dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Y dice, porque fue sobornado para hacerme temer así y que yo pecase y le sirviera de mal nombre, con esa fuera yo infamado. Un falso profeta de su mismo pueblo para amedrentar a Nehemías. Él sabía que si golpeaba a Nehemías, esparcía el pueblo. Él sabía que si Nehemías decía, ay sí, me vienen a matar, me están profetizando que me voy a morir, tengo miedo, el pueblo también iba a temer y él iba a pecar contra Dios. Pero lejos de amedrentarse, Nehemías también planeó su estrategia, oró a Dios y echó un plan a andar. Nehemías empezó a trabajar, presta atención, el diablo empezó a trabajar contra ti. El diablo se está moviendo contra la iglesia, pero usted también debe levantarse y empezar a planear su estrategia de guerra. Usted también tiene que encerrarse en su cuarto y empezar a guerrear por sus hijos. Usted también tiene que levantarse y empezar a guerrear por su ministerio. Sanbalat va a venir a mentirte, Sanbalat va a venir a engañarte, Sanbalat va a venir a destruirte, pero mayor es el que está contigo, el que dijo, tú vas a reedificar, tú te vas a levantar, tú vas a ver mi gloria. ¿Sabe qué significa Sanbalat? Significa todo lo que se filtra en la iglesia y quiere traer desánimo y quiere hacerte desistir. Sanbalat es todo aquello que se infiltra en la iglesia y quiere desanimarte para que no vuelvas a la iglesia. Norma, tenga cuidado con los Sanbalat que se le van a empezar a acercar ahora que quieres venir a la casa de Dios. Ten cuidado, tú que estás empezando a venir a la casa de Dios, con los Sanbalat que se te van a empezar a acercar y a decirte Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Ten cuidado con esa gente que se te va a acercar para desanimarte. Ten cuidado con esas personas que se te van a acercar para hacerte desistir de venir a la iglesia. Cuando alguien se le acerque, acuérdese de esta palabra y dile, aléjate de mí, Satanás. Sanbalat sabía que si lograba debilitar al pueblo, podía ir por la cabeza de Nehemías. Por eso conspiraba una y otra vez. Y oiga lo que hizo Nehemías, dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con espadas, con lanzas y con sus arcos. Dice, después miré y levanté y me dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Presta atención, iglesia. Yo quiero darte esta palabra ya casi para ir cerrando. No temas delante de ellos, acuérdate del Señor grande y temible. Y peleen por vuestros hermanos, peleen por vuestros hijos, peleen por vuestras hijas, peleen por vuestras mujeres, peleen por vuestras casas, peleen por vuestro ministerio, peleen por lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Es tiempo de pelear, iglesia, es tiempo de guerrear, es tiempo de venir. La gente empezó a mandar cartas y señales y miedo sobre Nehemías, pero Nehemías se levanta como hombre de Dios y dice, vamos a pelear, aquí nadie va a retroceder, aquí todos vamos a pelear. Y entonces el pueblo se animó de nuevo, Jason,
Y dice, ok, vamos de nuevo. Ya nos estábamos amedrentando un poco, pero vamos de nuevo, dice. Y cuando oyeron, dice, nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Y desde aquel día, dice, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano tenían la espada, iglesia. Porque muchas veces con una mano tenemos que estar sirviendo, pero con la otra mano tenemos que estar peleando contra el diablo, contra las mentiras de Sanbalat, contra las mentiras de Tobías. Cuando el enemigo fue descubierto y sus planes, el pueblo siguió edificando. ¿Sabe qué otra cosa quiere decir Sanbalat? Presta atención. El pecado ha engendrado. El pecado ha engendrado. Eso quiere decir Sanbalat. Este espíritu se levanta cuando se entera que se va a levantar una iglesia de Cristo. Ponga atención. Este espíritu se levanta porque usted tal vez lo ha estado atacando hace tiempo si usted ni cuenta se ha dado. Hoy usted va a saber contra quién tiene que pelear. Este espíritu se levanta cada vez que usted quiere levantarse para servirle a Dios. Cada vez que usted quiere retomar lo que Dios le dijo que usted tenía que hacer, se levanta Sanbalat. Este espíritu representa un gobernador de mucho rango y de mucho poder, y usa personas y conspira para atacar trayendo confusión y engaños. ¿Qué es lo que más usa este espíritu de Sanbalat? Porque necesito correr, porque vamos a tener un cierre poderoso en esta noche. ¿Qué es lo que usa Sanbalat? Él usa la burla, él usa la provocación, él usa el desprecio y el engaño para traer desánimo. ¿Cuántos alguna vez se han sentido despreciados? ¿Verdad? ¿Cuántos alguna vez se han sentido provocados? Dice, el trabajo de este espíritu es aliarse para derribar y destruir y evitar que la iglesia o alguien se levante. Oiga, qué tremendo. Él se alía con otros y él conspira con otros para evitar que usted se levante, Zulay. Para evitar que usted se levante. Eso es tremendo, iglesia. Y usted no lo ha notado. Hoy vamos a traernos y hoy le vamos a cortar la cabeza a Sanbalat en este lugar. Alguien diga gloria a Dios. Porque hoy le vamos a cortar la cabeza a Sanbalat. Porque así como existe Dios y los ángeles, existe el diablo y los demonios y se quieren infiltrar en la iglesia para que la iglesia no avance. Pero Jehová los reprenda. Hoy vamos a cortarle la cabeza a Sanbalat. Yo quiero que usted se vaya poniendo de pie. Hoy usted va a pelear por su ministerio. Yo dije que hoy usted va a pelear por su ministerio, por su familia, por la iglesia. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales. Déjeme decirte, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza. Y una palabra, iglesia, preste atención, que me traía el enemigo a mi mente y era allanamientos. Y el enemigo ponía en mi corazón, vamos a entrar a las fortalezas del enemigo y vamos a desarticular todo lo que el diablo está maquinando en lo secreto. Vamos a entrar, vamos a allanar esos lugares espirituales, esas fortalezas del diablo, y vamos a traer cautivos todo eso que el diablo está maquinando. Gloria a Jesús. Todo lo que está operando en contra de la iglesia, y vamos a desarticular estas alianzas satánicas que están operando en lo secreto. Iglesia, empiece a pasar, por favor. Vamos a despedir la transmisión. Dylan acá. Enviamos un saludo a todos los que se conectaron. Dios te bendiga. Recuerda, eres importante para Dios y te esperamos en la próxima transmisión. Gloria al Señor. Muévame eso, Jason, por favor. Yo quiero que usted empiece a pasar y yo quiero pedirle primeramente a los escuderos.